Bueno, pues soy Elena Beamut, ya muchos me conocéis porque soy de Almadén, así que aparte de haber estudiado y ser compañera de aquí de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, soy de Almadén. Efectivamente, mi ponencia tiene que ver con lo que he hecho en mi tesis doctoral. Es cierto que no os voy a contar tanto rollo porque al final hay mucha investigación, hay mucho análisis, hay muchos resultados que al final en este tipo de charlas lo que queremos es que sean un poquito más divulgativas. Entonces, bueno, soy profesora del área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación, como ha dicho Teresa, y deciros que todo lo que nos rodea está fabricado con algo, con algún proceso, ¿no? Entonces, de eso tratan mis asignaturas, ¿no? De ver todos esos procesos de fabricación. Están procesos de moldeo, procesos de arranque de material, procesos de fabricación aditiva y procesos donde lo que queremos conseguir son acabados superficiales, como puede ser un pulido. Cuando hablamos de pulido, siempre pensamos en alguna pulidora, en una lija, en una lima, en una radial que utiliza métodos abrasivos, ¿no? Entonces, cada uno de esos, pero todos son medios mecánicos, ¿vale? Todos son pulidos mecánicos. Casi nadie, no sé si alguno de los aquí presentes conocerán el método que se denomina electropulido, es decir, un pulido electroquímico. Un pulido que os voy a intentar contar pues simplemente para que sepáis que efectivamente se puede conseguir un brillo espejo sin necesidad de hacerlo con medios mecánicos como estamos acostumbrados. Bueno, me marqué primero unos objetivos con esta charla y era bueno, pues simplemente para que conozcáis el proceso en sí, viendo un poco los efectos y las aplicaciones que tiene y también ver un poco o entender el acabado, la metrología en el acabado superficial. Luego también os diré un poco acerca de los parámetros que se controlan en este tipo de procesos y luego ya pues veremos un poco lo del pinta-bulo que me comentaron, ¿no? Que es un poco pues ver un poco los mitos que se pueden ver del electropulido pero que realmente pues no son reales. Empiezo primero hablando sobre lo que es el electropulido, es decir, empezamos viendo lo que realmente os vengo a contar, que es que conozcáis un poco el proceso en sí, es decir, cómo conseguir ese mejor acabado superficial de las piezas, ¿no? En este caso, metálicas. Realmente lo que estamos hablando es un método de eliminación de material que se basa en una disolución anódica controlada, es decir, mediante las leyes de Faraday, lo que conseguimos es eliminar material. Entonces me voy a aprovechar del puntero, aquí veis lo que es realmente el funcionamiento del electropulido, es decir, tengo una célula electrolítica en la cual voy a tener un ánodo y un cátodo. Ambos están sumergidos dentro de un electrolito y todo esto está conectado a un generador de corriente. Cuando la corriente fluye del ánodo al cátodo, lo que conseguimos al estar introducidos dentro del electrolito es que los iones metálicos puedan pasar del ánodo al cátodo y por tanto el ánodo se va deshaciendo el material, se va eliminándose el material y el cátodo sin embargo lo va captando. Nuestra pieza en cuestión, que lo que queremos es que vaya perdiendo material, que se vaya alisando, que vaya siendo cada vez más brillante, sería el ánodo. Es decir, vamos a ir perdiendo iones metálicos y los vamos a ir depositando lo que es en el electrolito y en el cátodo. Aparte de esto, que es el funcionamiento del electropulido en sí, también hablaros un poco de la creación de la capa viscosa. Esa capa viscosa o capa anódica es la capa que se genera alrededor de la superficie de nuestra pieza. Aquí tenéis en marrón, aquí abajo el ánodo, que es nuestra pieza que queremos electropulir, y esta es la creación de la capa viscosa, esta que se ve en tono verde, ¿vale? Como veis, el espesor de la capa viscosa no es el mismo en las zonas de los picos que en la zona de los valles. Los valles, como podéis ver, tenemos un grosor de capa viscosa mucho mayor, ¿vale? Lo que indica que va a ser más difícil la disolución de ese material, va a tener más resistencia y por tanto va a aumentar más el potencial, por tanto no se va a deshacer tan fácilmente. Sin embargo, lo contrario ocurre en los picos. Los picos, o aquí en esta imagen que os acabo de poner, que además he puesto un circulito para que lo veáis, el espesor de esa capa viscosa es mucho más estrecha que en los valles, por tanto esa capa anódica es más estrecha, lo que indica que tenemos menos resistencia eléctrica y por tanto más potencial. Eso indica que vamos a tener una mayor disolución de esta zona de picos. Por tanto, si los picos se van a ir deshaciendo antes, lo que vamos a ir consiguiendo es una nivelación de la superficie, un alisamiento superficial. Ahí tenéis alguna de las fotos que he puesto cuando el material se está
disolviendo, ¿vale? Y cómo se están desprendiendo las partículas o los iones metálicos de la propia superficie de la pieza y cómo queda finalmente después del proceso del electropulido. Además, ahí tenéis también de forma visual, a ver, que me he ido, ahí, de forma visual, veis cómo el acabado espejo, el pulido que realmente se consigue con este tipo de procesos es mucho mejor, y en piezas donde realmente la geometría es muy compleja y que a lo mejor pensar en pulidos mecánicos sería realmente imposible. Bueno, como efectos del electropulido, muchos, es decir, los principales efectos ya los he dicho, es decir, lo que consigo es un alisamiento, un brillo, un muy buen acabado superficial, es decir, todo muy bueno, ¿no? Simplemente a nuestra vista. Pero también el someter estos materiales metálicos también tiene unos efectos sobre sus propiedades mecánicas en este caso, ya que aumenta la resistencia a la fatiga y disminuye, en este caso, la microdureza, que eso a lo mejor puede ser un efecto negativo. Al disminuir esa microdureza, al final el material se vuelve un poquito más débil. En cuanto a la abrasión, también, si el acabado superficial de estos elementos es mucho mejor, el rozamiento que hay entre ambos es mucho menor, así que tenemos mucho menos desgaste. Y este es quizás el más importante. Cuando sometemos a un metal a un proceso como este, aumenta su resistencia a la corrosión. De hecho, muchísimas investigaciones tratan el electropulido simplemente por conseguir esa resistencia a la corrosión. Entonces, ¿por qué tenemos esa resistencia a la corrosión? Por la capa viscosa que se genera encima de la superficie del ánodo. Esa capa superficial pasiva hace que los iones hierro se vayan, porque se van disolviendo, y sin embargo la superficie se carga de elementos de cromo, lo que hace que efectivamente sea más resistente a la corrosión. Y también hablar sobre las propiedades eléctricas y magnéticas, ya que al final lo que conseguimos es que esos elementos que son mucho más lisos, que son mucho más brillantes, puedan conducir mejor la electricidad, y además favorece la emisión de los electrones en estas superficies. Como aplicaciones, muchísimas. Probablemente tengáis en casa, tengáis alrededor vuestra un montón de piezas que hayan sido electropulidas, no lo sabéis, e incluso en el hospital, en temas de farmacia, hay muchísimas aplicaciones a día de hoy que han sido electropulidas. Entre ellas, las más importantes, la industria médica o farmacéutica. Evidentemente lo que necesitamos son elementos que además, por un lado, tenemos geometrías muy difíciles de pulir, que sin embargo introduciéndolas en una celda electrolítica se van a pulir sin problema, y además consigo tener un alisamiento superficial para que no albergue ningún tipo de partícula indeseada en esa rugosidad que pueden tener los materiales. Obviamente en la industria alimentaria, por la misma razón incluso que la del sector médico, evitamos que tenemos superficies tan pulidas que su limpieza es mucho más fácil, impidiendo que haya ningún tipo de sustancia que pueda crear cualquier tipo de infección, etc. En la industria de los semiconductores, precisamente por eso, porque las propiedades magnéticas y eléctricas también aumentan en este tipo de materiales, y también en los acabados sanitarios, simplemente como un acabado estético. Hay muchísimas barandillas, hay muchos mobiliario urbano que nos encontramos con este tipo de brillo, que posiblemente hayan sido electropulidos. Y también, como no, pues la industria petroquímica, debido a que en las tuberías también necesitamos un muy buen acabado superficial, simplemente pues para que no haya ningún tipo de partícula y que luego la limpieza de este tipo de tuberías sea realmente óptima. Ahí además he querido poner algún pantallazo de aplicaciones que existen a día de hoy. Ahí tenéis mezcladores y agitadores, donde veis el acabado que tienen, veis el brillo espejo que tiene cada una de las piezas, hélices, ¿vale? Como podéis ver, punzones para la producción de píldoras, o incluso pulidos de coronas dentales, ¿vale? Es decir, en la industria médica se usa mucho. Incluso aquí también he querido poner este tipo de aplicaciones como curiosidad, porque tenéis prótesis de rodilla, tallos femorales, acetábulos, implante craneal, es decir, realmente estamos teniendo un material muy liso y muy brillante sin ningún tipo de aditivo. Simplemente estamos eliminando los picos de la microrugosidad de su material. No estamos añadiendo nada, como pasa con el galvanizado. El galvanizado sí tenemos ese brillo, pero tenemos que añadir otro tipo de elementos que a lo mejor para el cuerpo humano no le vienen bien. Y sin embargo, en el acero inoxidable no estamos añadiendo nada, simplemente estamos nivelándolo, alisándolo. ¿Cómo se hace o cuáles son las etapas de este proceso? Primero se prepara la pieza, dándole una textura inicial. También os voy a hablar un poco acerca de la investigación que nosotros hicimos, es decir, al final lo que queremos es obtener resultados, y entonces hay que empezar primero por una textura inicial y que sea la misma en todas las piezas, si no luego no vas a poder comparar unas con otras. Entonces, en nuestro caso,
Se le puede dar un lijado manual, se puede dar otro tipo de lijado que se considere en ese momento, ¿vale? O con algún tipo de pulidora, una lija especial, la que sea, pero que todas las piezas partan con un mismo acabado superficial. Para posteriormente empezar con el electropulido, ¿vale? Donde los procesos se controlan con estos parámetros de control: densidad de corriente, temperatura, tiempo, la distancia entre ánodo y cátodo y el tipo del electrolito que vamos a usar. Y por último, cuando ya se ha hecho lo que es el electropulido, pasamos a medir otra vez. Pasamos a medir para poder comparar de cómo empezamos a cómo terminamos. Así que lo que vamos a medir es ese rango de pulido, la diferencia de rugosidad que tenemos, la precisión dimensional. Eso significa la pérdida de material que vamos a tener, porque efectivamente estoy perdiendo material, entonces también tengo que controlar esa pérdida para ver si realmente es mejor que un pulido mecánico o no. Perdón. Y también, ya que conozco ese rango de pulido, ¿por qué no saber la calidad superficial final, que directamente es la rugosidad aritmética media final que vamos a tener en esa superficie? Antes, en las diapositivas anteriores, de las que os he puesto de prótesis brillantes, de prótesis de fémur, del cráneo, de tal, estamos hablando de entre 0,1, 0,2 micras y hasta 0,05 micras. Es decir, estamos hablando de acabados superficiales muy finos, los que deja el electropulido. Y bueno, y aquí os presento a la que ha hecho posible esta investigación, que al final es nuestra célula de electropulido. Esta es de la Universidad de Castilla-La Mancha, en este caso del campus de Ciudad Real. Y bueno, en este caso simplemente decir que toda célula de electropulido, y en las empresas que se dedican a ello, deben de tener los mismos elementos, pero efectivamente las empresas que se dedican a ello, los tanques donde se realiza todo el proceso son mucho mayores, ¿vale? En este caso, a nivel experimental y para nuestra investigación, pues es más pequeñita. Todos cuentan de un equipo de ventilación. Los tanques, donde empezamos con un primer tanque lavando lo que es la pieza o la probeta que vamos a pulir, ¿vale? Una vez que se lava, normalmente se hace un lavado con jabón tensoactivo durante 5 minutos a 55 grados centígrados. Una vez que pasa esa etapa, pasa al siguiente tanque, que en este caso es un lavado sin más, ¿vale? Un lavado con agua desionizada para eliminar cualquier tipo de resto de jabón que haya quedado, para luego pasar a la parte de secado. Se seca muy bien la pieza para que no quede ningún resto de agua ni nada que se pueda quedar, para pasar luego a lo que es el tanque del electropulido. El electropulido tiene unos bastidores con unas pinzas donde se cuelgan las piezas a electropulir. El tanque de electropulido, que es este de aquí, en su interior tiene un agitador mecánico rotatorio que lo que hace es mover el electrolito para que la composición del electrolito sea homogénea, sea siempre la misma. Y en ese tanque se controla la temperatura, se controla la densidad de corriente que voy a hacer pasar y se controla el tiempo. En función de cada uno de estos parámetros obtendré más brillo, menos brillo, lo obtendré antes, perderé más material, lo que sea. Una vez que se ha electropulido, pasa al siguiente tanque, que vuelve a ser otro lavado con agua desionizada. Y posteriormente un secado para ya terminar de hacerle el electropulido a la pieza, ¿vale? Como experimentación en la parte que a mí me toca, pues hemos utilizado 3 tipos de electrolito. Es verdad que a los electrolitos a día de hoy tenemos investigaciones de muchos tipos. Casi todos los más utilizados en la parte industrial son los que tienen un determinado porcentaje en contenido de ácido crómico, ácido sulfúrico, ácido ortofosfórico, incluso glicerol. En mi caso, en el primer electrolito he usado ácido sulfúrico, ácido ortofosfórico y agua, sin más. En el segundo sí que le incluimos un porcentaje de ácido crómico, ¿vale? Y es verdad que tenemos ahí un par de ellos, aunque no le he incluido uno, que variamos un poco el primero, los porcentajes del crómico y del ortofosfórico le variamos, pero luego teníamos uno donde le añadimos el glicerol. Todo ello, aparte de eso, pues lo que os he dicho antes, los parámetros de control, ahí se me ha olvidado cambiarlo, densidad de corriente, tiempo y temperatura, y estos son los valores que nosotros estuvimos estudiando, ¿vale? Veis cómo tenemos 4 tipos de densidad de corriente, 4 tipos de tiempo y 4 tipos de temperatura, que no es realmente el objetivo de esta charla. Simplemente que sepáis cuáles son los parámetros de control y también tuvimos en cuenta 2 tipos de distancias entre cátodo y ánodo, porque no es lo mismo que el cátodo y ánodo esté a una distancia que si se acercan un poquito más. Al final la pérdida de iones metálicos se hace más rápido o se hace más lento. Y obviamente las texturas iniciales, no es lo mismo empezar con una textura inicial muy fina que empezar con una textura inicial muy vasta. Al final el rango de pulido dependerá de dónde partimos. En total, en nuestro experimento, por así decirlo, electropulimos 384 piezas, que además es el doble, porque siempre cuando es una investigación, en nuestro caso en esta investigación,
duplicamos los ensayos para realmente cerciorarnos de los resultados que estábamos obteniendo. Después de esto, como os he dicho antes, pasamos a la parte metrológica. Una vez que tenemos nuestras piezas de electropulidas, pues sí, ya empezábamos a medir lo que es la rugosidad. En este caso teníamos este tipo de rugosímetro, que es el que tenemos aquí en la escuela, un rugosímetro Hommel Tester T500, ¿vale? Donde medíamos, hacíamos 3 medidas equidistantes, un perfil 1, un perfil 2 y un perfil 3, luego teníamos una media y de cada una de las medidas teníamos de cada una de las probetas teníamos esas 3 medidas. Siempre el rugosímetro se tiene que medir, el rugosímetro siempre mide perpendicular a las estrías del mecanizado, ¿vale? Dentro de que son piezas muy brillantes y casi ni se observa. Muchas veces teníamos mucha dificultad a la hora de poner el rugosímetro en la posición buena porque no se veía, están tan brillantes las piezas que a veces no apreciabas las marcas, ¿no? Entonces intentábamos medir siempre en varias direcciones para poder quedarnos con una media de ellas, ¿vale? Eso por un lado, para luego comparar con la rugosidad con la que empezamos, y luego ya por último estuvimos midiendo la pérdida de material, es decir, el espesor de la plaquita, el espesor de nuestra pieza. Sabíamos cuánto medía al principio, teníamos que medir cuánto medía al final. Teníamos este tipo de instrumento, ¿vale? Que dispone de dos ondas inductivas, que es lo que hace con un palpador en forma esférica, que es lo que hace es palpar en distintas zonas de la plaquita para poder darte el resultado del espesor de la chapa. Simplemente al final obteníamos una media y comparábamos esas medidas para ver la pérdida dimensional que teníamos. Como análisis y resultados, simplemente ya para ir terminando, muchos, os podéis imaginar, 384 ensayos duplicados da para mucho y por tanto podemos hacer cualquier tipo de análisis estadístico, gráficas, etc. Ahí os he puesto un ejemplo de ellas, no voy a analizar nada de ello. Sí que es cierto que cuando expuse mi tesis doctoral sí se llevaron la chapa, pero en este caso no. Pero efectivamente, análisis y resultados de todo esto, pues como en toda investigación, puedes hacer modelos de regresión, puedes hacer análisis ANOVA, puedes sacar superficies de respuestas que realmente son muy visuales, porque realmente te dicen cómo va evolucionando el pulido en función del tiempo y en función de la densidad de corriente. Por ejemplo, aquí veis que casi todos parten de lo mismo, veis cómo al aumentar el tiempo y al aumentar la densidad de corriente el pulido va aumentando, pero llega un punto en el que, sin embargo, aumentando mucho el tiempo llega a empeorar, aumentando mucho la densidad de corriente me llega a empeorar un poquito. Es decir, ese tipo de particularidades sí que las tuvimos en cuenta porque cambian cuando cambiamos el electrolito, cuando cambiamos la distancia entre cátodo y ánodo, es decir, cambian, hay algunas particularidades, ¿vale? Luego también tenemos gráficos de superposición de contornos, donde, como ha dicho Teresa, también aparte de medir el rango de pulido, lo que es la precisión dimensional, también incluye el coste energético. A algunas empresas les interesa electropulir sin gastar mucho dinero. Entonces, al final lo que hicimos es este tipo de gráficos de superposición de contorno para poder seleccionar áreas óptimas, ¿vale? Dependiendo de lo que te quieres gastar. Es decir, esto viene muy bien de cara a las empresas dedicadas al electropulido, porque si quieres trabajar dentro de un rango de pulido del 60%, del 70%, ya sabes que te tienes que quedar aquí. Y si además el gasto o el coste energético que te quieres gastar es de X, pues sabes que a lo mejor te tienes que mover aquí y el óptimo que vas a tener va a ser ese punto, con esas coordenadas y con esas características. Es decir, te viene muy bien porque son muy visuales y te dan mucha información solamente con una imagen. Aparte de eso, también sacamos optimización de resultados, utilizando la función de deseabilidad, que es más bien estadística, donde también efectivamente ahí en rojo pues nos daba el valor más óptimo, ¿vale?, dentro de los parámetros y las variables de salida que estábamos estudiando. Entonces, no voy a hablar mucho más porque realmente los análisis y resultados son muchísimos, igual que si estudiáramos cualquier tipo de proceso de otro tipo de, yo que sé, de lo que sea, de otro proceso de arranque de material o cualquier tipo de proceso conlleva muchos análisis que luego habría que estudiarlos, ¿no? Entonces esto es común a todas las investigaciones. Por último, el pintabulo, que fue lo que me comentaron también de la escuela, que si lo queríamos incluir, pues simplemente es, por terminar, algunos mitos que se pueden decir del electropulido, pero que realmente no es así. Por ejemplo, el primero de ellos, el electropulido solo mejora la estética. No, en esta charla yo creo que ya os he dejado claro que tiene muchos efectos el electropulido. Sí que es cierto que vamos a mejorar su apariencia estética, por supuesto, tenemos un alisamiento, un brillo espectacular, pero también mejora la resistencia a la corrosión, que ya os he dicho que es uno de los grandes efectos por los que son elegidos este tipo de procesos, y obviamente facilita la limpieza, lo que hace que sea ideal pues para este tipo de sectores médicos o farmacéuticos alimentarios.
El acero inoxidable, bueno, yo os he puesto algunas fotos de algunas piezas que son electropulidas. Ya veis que también tienen geometrías muy difíciles de pulir. Si te pusieras a pulir eso con un tipo de lija o con algún tipo de radial sería imposible. Entonces realmente al sumergirlo en un baño electrolítico, sabes que se pule por todos sitios igual y te garantizas que toda la geometría de la pieza está pulida, ¿no? El acero inoxidable no necesita electropulido. Precisamente el acero inoxidable es el que mejor se electropule. En este caso, en mi caso era el 316L, pero está el 304, hay varios. Sobre todo porque se llama acero inoxidable, efectivamente es acero inoxidable, pero cuando se somete a algún tipo de corte, a algún tipo de proceso, tenemos que hacerle un taladro porque tiene que ir un tornillo metido. Cuando le sometemos a algún tipo de proceso de arranque de material, estamos rompiendo, por así decirlo, su capa pasiva, la capa que le protege, por así decirlo, de la corrosión. Entonces, sobre todo, el electropulido está enfocado también para ellos, para este tipo de piezas que han sido manipuladas y que tienes que protegerlas de alguna manera contra la corrosión, ¿no? Entonces obviamente aumentamos su durabilidad simplemente pues eso, sometiéndolo al electropulido. Por otro lado, ¿el proceso deja residuos químicos peligrosos en las piezas? Pues ya os he hablado un poco de las fases del electropulido. Hay varias limpiezas, varios secados y después del electropulido volvemos a limpiar y volvemos a secar. Es decir, que si la empresa en sí que se dedica al electropulido sigue con los pasos que están recogidos realmente en el proceso certificado, no debe de haber ningún tipo de problema ni tiene que haber ningún tipo de ácido en esa pieza. Perdón. Y luego ya por último, ¿se puede aplicar a cualquier tipo de acero? No, es lo que os he dicho. A lo mejor la limitación que tiene el electropulido es eso, que no se puede aplicar a cualquier material. Los aceros ya lo tenéis ahí, el 4, el 16 o el 21, que son aceros austeníticos y también es verdad que en las investigaciones que yo estuve mirando antes de hacer la mía, también se hace mucho con el cobre, se hace también con otros tipos de aleaciones de cobalto, cromo, en fin, que hay muchas aleaciones que también están expuestas a este tipo de procesos y que también tienen muy buen resultado, ¿no? Ahí tenéis, el electropulido es igual que el pulido mecánico. Pues ahí tenéis algunas de las imágenes. La figura número 2 que tenéis ahí es con un pulido mecánico. Veis como el pulido mecánico lo que deja son microarañazos, es decir, estoy sometiendo a la pieza a una lija. Entonces arrastra material y arrastra haciendo esos surcos. Sin embargo, cuando le vamos sometiendo a este pulido, a esta pieza que ha sido pulida mecánicamente, la vamos sometiendo a proceso de electropulido, veis cómo llego a la figura número 5 que realmente elimino todos esos arañazos. Esto está sobre un microscopio y evidentemente claro que se ven esos puntitos, pero es una superficie brillante. Y por último, el proceso es contaminante. Os he dicho que utiliza ácido sulfúrico, ácido ortofosfórico, ácido crómico, es decir, realmente son ácidos y efectivamente son tóxicos, pero a día de hoy las células electrolíticas todas cuentan con baños, que lo pone aquí, baños electrolíticos, neutralización de residuos y evidentemente cumplen todas con las normativas ambientales. Tienen pues eso, campanas extractoras para el tema de los humos, para el tema, es decir, que todo se controla para que se cumpla con la normativa ambiental. Entonces, es cierto que se trabaja con ácidos, pero como todo, es decir, si se utilizan los medios preventivos adecuados, no habría ningún problema. Otra cosa es que no se utilicen o que tengan un mal uso, ¿no? Entonces, en principio, no habría ningún problema. Así que ahí os pongo una imagen también un poco del proceso del electropulido, de cómo conseguimos tener un metal que es completamente mate a uno completamente brillante y sobre todo pues eso, aprovecharnos de que puede pulir cualquier tipo de geometría que en otro caso no podríamos hacer ningún tipo de pulido espejo. Y hasta aquí he llegado, así que muchas gracias.